Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 18 de enero del 2021. El día de hoy es lunes, iniciamos tercera semana de clases, ya por ahí estamos a punto de concluir con nuestra primera unidad. El día de hoy tiene fecha límite para enviar la tarea que les encargué el viernes pasado, entonces si por ahí hace falta alguna persona o algún equipo, pues todavía tiene por ahí de 4 horas para enviarlo. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con lo mismo que venimos platicando respecto a problemas de investigación de mercado y particularmente vamos a enfocarnos un poquito en qué sigue después de que ya identifiqué mi problema de investigación de mercado como tal. Entonces vamos a ello. En primera instancia, vamos a recordar un poquito cómo fue el caso de Liverpool. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos un contexto en primera instancia que nos permitía desarrollar o generar, mejor dicho, una propuesta de problema de decisión administrativa? En aquella situación, en aquel escenario, nosotros platicábamos con el gerente regional de Liverpool. Esta persona no tenía mucha idea de cuáles eran las problemáticas por las que pasaba realmente la empresa, solamente sabía que había cada vez menos clientes. A partir de eso planteamos una pregunta general de cómo le hacemos para poder ganar más clientes. Y eso nos hizo también pensar posteriormente en un problema de investigación de mercados, el cual se encaminó hacia determinar fortalezas y debilidades de Liverpool frente a sus competidores, que además influyen en la elección de una tienda por parte de los clientes. Y hasta este punto estamos todos, hasta este punto ya entregaron su tarea y todos tienen más o menos una idea clara de hacia dónde es que se dirige este sentido. En una investigación normal, una investigación real, no podemos plantear simplemente problemas de decisión administrativa, de investigación de mercados a la SBA, como la tarea que les encargué. Tendríamos que haber hecho primero las tareas tradicionales de ir a una empresa y platicar con tomadores de decisiones, platicar con expertos, datos secundarios y demás. Pero por las circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad, pues bueno, eso es prácticamente imposible, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Pero sí me gustaría dejar en claro que en una investigación de mercados real no podemos simplemente poner nuestro problema de cualquiera de los dos, nada más porque yo creo. Tenemos que tener una base, ¿vale? Bien, en todo caso, ya tenemos con Liverpool un PDA y tenemos un PIM. Vamos después a generar componentes. Esto ya lo habíamos platicado en alguna sesión pasada, pero vamos a retomarlo. Cuando hablamos de componentes, nos referimos a partecitas más pequeñas en las cuales podemos dividir el problema de investigación de mercados. Si tratáramos de definir qué es el problema de investigación de mercados, como ya lo hemos hecho antes, podríamos interpretar que se refiere a la información que necesitamos para poder responder a la pregunta de decisión administrativa. ¿Ok? Entonces, cuando dividimos a ese problema de investigación de mercados, la información que yo necesito la voy a partir también. Entonces, en este ejemplo en particular, si yo necesito determinar fortalezas y debilidades, tengo que hacer componentes o partecitas que me traigan información para poder formular esas fortalezas y debilidades. Debe tener ese hilo conductor, esa coherencia, de manera que no se quede solamente como que ahí está y listo. No, tiene que tener una cierta noción clara de por dónde se está encaminando. Para eso lo hacemos, para poder guiar, para poder orientar a la investigación. Entonces, una vez que ya establecimos nuestro PIM, vamos a ir dividiéndolo en partecitas. En este ejemplo, no recuerdo si ya lo había platicado con ustedes, me parece que sí. Tenemos componentes en forma de pregunta. El primer componente que propusimos en aquel momento fue: ¿qué criterios usan los hogares cuando eligen tiendas departamentales? ¿Qué criterios usan los hogares cuando eligen las tiendas departamentales? ¿Por qué escogimos este componente? ¿Cómo se relaciona este componente con el problema de investigación de mercados? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se relaciona el componente específico que tiene en pantalla con el problema de investigación de mercados? Rocío.
desde tu perspectiva, ¿qué tiene que ver el componente o cómo lo podemos relacionar con el problema de investigación de mercados que tenemos arriba? ¿Por qué puse ese componente? Porque usted con esa pregunta lo que quiere tratar es saber si se va a referir a una fortaleza o una debilidad de la empresa ante sus competidores. O sea, buscar una razón en específica en por qué sería una fortaleza para ellos o una debilidad Liverpool contra otra organización. Ok, bien, justo estoy tratando de encontrar esas fortalezas y debilidades. Y algunas de esas fortalezas o debilidades las puedo encontrar cuando el cliente o los clientes me digan qué criterios utilizan. ¿Qué pasa si el cliente me dice que lo que más le interesa cuando va a elegir una tienda de estas es que huela rico? Pues bueno, tengo que investigar si mi tienda huele rico. Si no huele rico, es debilidad. Si sí huele rico, es fortaleza. Si otros clientes me dicen que ellos prefieren ir a una tienda departamental en la cual no los estén molestando los vendedores, hago un análisis en introspectiva y veo si mis vendedores son muy agresivos o son más pasivos. Y entonces entenderé si tengo fortalezas o debilidades. Muy bien, gracias, Rocío. Entonces, esta misma pregunta la podemos plantear en forma de tema. Es exactamente lo mismo, pero en un lado lo ponemos o lo planteamos en forma de pregunta y en el otro solamente como tema. ¿Qué componente puedo tener? Los criterios de elección de tiendas departamentales. Es lo mismo. Esos criterios están acá en la pregunta, es igual. ¿Por qué lo planteamos de una u otra forma? Normalmente lo planteamos en forma de pregunta porque de esta manera, así como lo hacíamos antes, tratamos de encontrar cuál es la información que yo necesito para mi problema de investigación de mercados. ¿Ok? Pero hay algunas personas que se confunden si lo ponemos en forma de pregunta. Para esas personas es mejor hacerlo en forma de tema, o sea, no en forma de cuestionamiento. Entonces, así vamos dividiendo. Tenemos distintos componentes. En este caso hicimos 5. La segunda, por ejemplo, tiene que ver con la preferencia de compra por categorías de productos. ¿Dónde prefieres comprar tus alas? Cuando vas a comprar una sala, ¿a qué tienda vas? Si el cliente me responde que para las salas prefiere ir a Mueblería Villarreal, eso quiere decir entonces que yo tengo problemas con mi departamento de salas. ¿Dónde compras tus electrodomésticos? Si en electrodomésticos me dice mi cliente que en Walmart, pues tal vez yo debería tener mejor considerado mi área de electrodomésticos. Tal vez no me interesa tanto. Sin embargo, debo de considerar también cuál es el tipo de cliente que me está diciendo eso. Porque no es lo mismo un cliente que solamente puede gastar como máximo 10,000 pesos en una lavadora, por decir algo, a un cliente que tiene la posibilidad de gastar 60,000. Y a lo mejor dentro de mi estudio, las personas que pueden gastar hasta 60,000 pesos prefieren ir a Liverpool y los que pueden gastar hasta 10,000 van a Walmart. Entonces, para eso me sirve dividir esos componentes. Y si se fijan, por ejemplo, en la preferencia de productos, que es de lo que estamos hablando, ahí está en el componente 2. Si hablamos de los perfiles de clientes, está en el componente 4. Si hablamos de relacionar estos dos elementos, está en el componente 5. Entonces, para eso nos sirve dividir en componentes, para poder determinar información en particular que nos ayude para resolver nuestro problema de investigación de mercados. Así es como funciona básicamente. Vamos a trabajar un poquito el día de hoy con el ejemplo que veíamos en la clase pasada respecto al planteamiento de problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados, específicamente con el caso de la UPB. Ya en la clase pasada, repito, planteamos algunos ejemplos y de hecho estos ejemplos también estaban en el documento base que les compartí para que me entregaran la tarea del día de hoy. Tenemos 3 PDAs. El primero de ellos es, ¿debería de modificar la estrategia de atracción de alumnos de la UPB con su respectivo PIN? Segundo PDA, ¿debería ampliar la oferta académica de la UPB? Y por último,
¿Debería de continuar la modalidad a distancia después de la pandemia en la UPB? Vamos a ver. Yo les encargué como tarea que hicieran exactamente esto que tenemos en pantalla, lo mismito. ¿Para qué les encargué tanto? ¿Vamos a hacer todo esto dentro de nuestros proyectos? No. Lo que vamos a hacer es seleccionar alguno de los PDAs que creamos o combinarlos para crear uno nuevo mejor que los anteriores. En este caso, los PDAs que yo creé junto con sus respectivos PIMs, los creé simplemente con lo que se me ocurrió en 5 minutos y listo. Ustedes tuvieron bastantito tiempo, 2 o 3 días, y están trabajando algunos de ustedes en equipo, algunos otros individual, pero tuvieron más tiempo para desarrollarlo. Entonces, tienen más ideas, tienen más posibilidad de pensar en el tema y demás. Pero vamos a ver cómo funcionaría la dinámica, cuál de los tres deberíamos elegir. Y vamos a hacerlo con este ejemplo. Primero, hablando de la Universidad Politécnica de Victoria en particular. Tenemos 3 PDAs. ¿Cuáles de estos 3 PDAs debería de ser con el cual voy a trabajar mi proyecto? ¿Cuál de los 3 PDAs es el mejor para poder trabajar con el proyecto que quiero hacer? ¿Cuál de estos 3 PDAs me conviene más utilizar para trabajar por conveniencia, por el alcance, por su magnitud, por cualquier elemento? ¿En cuál me debería de enfocar? Revísenos un momento y ahorita pido participaciones. Ahora sí, continuamos. Tenemos entonces estos tres problemas de decisión administrativa. ¿Cuál de estos 3 sería el que yo debo elegir para trabajar? ¿En cuál me debería de enfocar? ¿Qué opinan? Por ejemplo, a ver, ¿quién casi no participa? Vamos con... ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? Jimena, ¿cuál de los 3 PDAs crees que sería el más adecuado para hacer una investigación? Yo creo que la número 2 debería de ampliar la oferta académica de la UPB. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, es que, por ejemplo, una carrera en contabilidad estaría muy bien en la UPB, a lo mejor economía, mercadotecnia, porque en administración vemos temas de eso, pero no es en sí una carrera enfocada a eso. Ok, Y bien. estaría muy bien eso. Vale, gracias, Jimena. Vamos a ver, por ahí querías participar, Hinojosa. Adelante. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de esos 3 PDAs debería ser en el que se enfoque? Yo diría que el número 1, ya que nos está diciendo que la estrategia
de atracción al alumno. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Entonces, yo digo que la estrategia de atracción engloba como que más cosas, porque muchas de las veces al decir atracción, bueno, puede ser atracción visual, atracción académica, por qué el alumno prefiere esa escuela o prefiere otra, y base a eso, ver si prefiere otra escuela, ver en qué podemos mejorar para que exista más alumno dentro de la escuela. Y opino que las otras dos es un poco menos porque nos está diciendo específicamente la oferta académica. Entonces hay muchas, por decir muchos alumnos que se van a otras escuelas porque hay becas de deportes o otras ofertas. Y yo diría que por eso. Ok, bien, muy bien, gracias, una cosa. Tenemos dos perspectivas hasta este momento, gracias. Vamos a ver, Jessica, adelante. Profe, yo digo que la segunda, porque bueno, al haber más ofertas académicas, puede que haya una estrategia de atracción que podría ser esa, la implementación de más carreras, em, y bueno, eso generaría un poco más de demanda. Ok, bien, gracias, Jessica. Por acá en el chat nos dice Lisbeth, también piensa que la número 2. Muy bien, vamos con Rafa Pérez. ¿Tú qué opinas? Si me escucho, Sí, ah, yo también pienso que la segunda, porque, bueno, como ya dijeron, al haber más oferta educativa, o sea, más carreras, creo que se llama la atención más, y también por el hecho de que la Politécnica, pues es una buena escuela, es muy reconocida. uh-huh. Bien, gracias. Ok, vamos con una última opinión de... Ahora vamos a leer esto de Iván. Igual a 2, porque tal vez las demás personas que estudiaron, que estudian buscan otras carreras que no están en la universidad y por eso mismo no tienen tanta demanda. Ok, bien, gracias. Vamos a ver. En este punto, ustedes están planteando de forma no incorrecta, de forma buena, de forma acertada, el hecho de que el tema de las carreras debería ser un aspecto hacia el cual se debería de enfocar la universidad para poder estudiar, lo cual me parece bastante positivo, no está mal. Sin embargo, hay que tomar en consideración distintos factores para tomar la decisión. Uno de esos factores implica el momento actual en el cual nos encontramos, el cual indica, como ya lo hemos visto y lo hemos vivido en el último año, que estamos en una pandemia y que por estos motivos directamente es bastante complicado que tengamos la posibilidad, número uno, de tener los suficientes alumnos y número dos, incluso de crear más carreras. No hay presupuesto para eso. El presupuesto que tenemos se va para otras cosas, porque cada vez es menor por este sentido, porque el presupuesto estatal o federal se ve en cosas más prioritarias, principalmente temas de salud, o eso es lo que queremos pensar. Entonces, me parece bastante adecuada su visión en un periodo en el cual no estuviéramos en pandemia. Tal vez la mejor idea sería ese número 2, en el sentido de buscar una mayor cantidad de información respecto a qué carreras les gusta a los próximos egresar. Puede ser. Por otro lado, también tenemos la parte de la atracción propia de la universidad. La estrategia de la universidad para atraer alumnos es bastante variada. En algunos casos implica pues, el simple hecho de tener ciertas carreras, que eso, como decía hace un rato, podría englobar al PDA número 2, pero también implica todo el sistema o todas las formas que se aplican de promoción y publicidad, desde la generación de becas, pero también la posibilidad de visitar a ciertas escuelas, a ir a ciertos eventos a dar promoción precisamente a la UPB.
Entonces también es un tema importante, sobre todo porque en este periodo, y ustedes tal vez no se han dado tanto cuenta porque no estamos en forma presencial, pero es bastante complicado que sus compañeros que acaban de egresar de Cebetis quieran ingresar a la universidad a distancia. Imagínense simplemente ustedes que ya están aquí, que ya han llevado 2 periodos de esta manera, no les gusta, no termina por gustarle, a personas nuevas tampoco, entonces se disminuye precisamente esas ganas de querer estudiar. Por ese motivo, tal vez el tema de la atracción, de atraer a los alumnos de distintas maneras ahora, sea conveniente, incluso más conveniente que las carreras en este momento. Y en tercera instancia, el tema de la modalidad a distancia es un aspecto también sumamente importante. Y ustedes díganme si no. ¿Qué tan a gusto, qué tan contentos están con la estrategia que utilizamos en la UPB para sus clases? ¿A cuántos de ustedes les encanta esta modalidad y a cuántos no les gusta? ¿Cuántos piensan que podríamos dar clases de mejor manera que como lo hacemos ahorita? ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen maestros que no están bien capacitados en cuestiones digitales y que podrían hacerlo mejor? Entonces, tal vez si nos enfocamos por ahí, es un área de oportunidad bastante importante. Pero bueno, regresando entonces a este sentido y tomando en cuenta este contexto, el número 3 nos habla, o el PDA número 3 nos dice que si se debería seguir con la modalidad a distancia después de la pandemia. Estamos hablando en el mediano o largo plazo. La pandemia no se va a acabar en este año. Esperemos que regresemos a clases durante este año, pero la pandemia no se va a acabar. Entonces, es bastante complicado y tal vez no sería necesario enfocarnos en ese tema de si deberíamos tener modalidad de distancia después de que acabe, sino que nos deberíamos enfocar más en el corto plazo. En el corto plazo que tiene que ver con la atracción de alumnos, sí. El corto plazo que tiene que ver con la creación de carreras, tal vez no. Pero sobre todo, y ustedes no me dejarán mentir, la parte más importante en este momento, para ustedes que ya están aquí, tienen que ver con la modalidad como tal. Ojo, no para después, sino para ahorita. Vamos a ver qué nos comenta Heidi en el chat. Heidi nos dice, yo pienso que la número 1 sería una buena opción de PDA, ya que las otras 2 podrían entrar como estrategias. Es decir, la segunda sería una buena estrategia, ya que al ampliar la oferta académica podría atraer a más alumnos y la modalidad a distancia podría ser una estrategia de atracción para aquellos que les interese ser parte de la UPB, pero no pueden estar de manera presencial y que tampoco puedan estar en alguna de las sedes a distancia. Ok, pero ojo, no estamos hablando... En la número 2, sí, entiendo el punto de la estrategia puede ser ampliar la oferta de productos o de servicios que se brindan. Pero la número 3 no estamos hablando de incorporar algo nuevo, no, estamos hablando de si se debería modificar o se debería quedar permanentemente. Y mi propuesta es la siguiente, entonces, después de pensarlo, después de platicarlo con distintas personas, después de platicarlo con otros grupos, de hecho, ustedes han sido el único grupo que no me respondió que el número 3. Ustedes han sido el único grupo que prefiere el número 2, lo cual me lleva a pensar, también por el hecho de que se encuentran en este turno, de que no les gusta esta carrera prácticamente para nada y de que preferirían haber estudiado otra cosa. Algunos, cosas relacionadas tal vez, y otras cosas que nada que ver, pero que no encontraron aquí. Ya ustedes no me dejarán mentir si estoy en lo cierto o me estoy equivocando. Pero justo los compañeros del turno matutino, en su gran mayoría optaron por la parte 3, por el tema de modalidad. Y de hecho, tomando en cuenta el contexto, es decir, la situación en la que nos encontramos en este momento para las clases universitarias, esa debería ser la principal preocupación de la universidad, pero no a futuro, de largo plazo, sino en el futuro inmediato. Entonces, en lugar de enfocarnos en después de la pandemia, lo que deberíamos hacer es plantear un problema de decisión administrativa
en el corto plazo. Por ejemplo, ¿debería la UPB modificar la estrategia de enseñanza a distancia? Modificar la estrategia actual. ¿Debería la UPB modificar lo que está haciendo actualmente? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? ¿Puede haber áreas de mejora? ¿O todo está perfecto? De esta manera, entonces, nos damos cuenta inmediatamente, la mayoría de ustedes, estoy seguro, que no le encanta esta modalidad, que ven ciertas áreas en las cuales se puede mejorar. Como lo decíamos hace un rato, temas de maestros, temas de tecnología, temas de formatos, temas de entrega de información, temas de presentaciones, temas de etcétera. Hay muchas áreas a modificar que me impactan en el corto plazo. Y ojo, me impactan en el corto plazo en la satisfacción de mi cliente principal, ustedes. Y si ustedes están satisfechos eventualmente con el servicio que estamos brindando, ustedes pueden ser ese medio de atracción de otras personas. Y esas otras personas que van llegando o que van a venir gracias a sus recomendaciones, podrán solicitar eventualmente nuevas carreras. De que yo vine porque me dijeron de esto, pero quiero ver qué otras carreras hay. No tendrán esta de casualidad. Y esto también me puede ayudar entonces para que en el futuro identificar si puedo dejar la modalidad a distancia de manera permanente. ¿Me explico? Entonces, si lo vemos con un panorama más amplio, con una visión estratégica para saber específicamente qué necesita actualmente la UPB, este debería ser el punto central, el punto rápido, el punto a corto plazo para poder estudiar. ¿Deberíamos investigar si se requieren más carreras en la ciudad? Sí, sí se debería, no digo que no, pero no es el momento. Eso debería ser un poquito más adelante. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto que acabamos de mencionar, los tres anteriores tal vez no serían lo óptimo, pero sí a partir del análisis de ellos, a partir de conversar con personas que viven la situación y de entender todo el contexto, podemos tomar la decisión de crear este otro PDA que tenemos en pantalla. Y pues nuestro problema de investigación de mercados quedaría muy similar a lo que teníamos ya antes. Identificar el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. Y aquí entonces me dedicaré a determinar distintos elementos que tienen que ver con ustedes. ¿Ok? En este sentido, y siguiendo con la forma en que debemos de generar nuestra investigación, nuestro proyecto, hay que plantear componentes, como ya lo veíamos hace rato. Y estos componentes deben de integrar partes más pequeñas de nuestro problema de investigación de mercados. Entonces, ya una vez que tuvimos este pequeño debate, en el cual pues no llegamos a una conclusión, sino que más bien les estoy planteando este problema de investigación y este problema de decisión administrativa. ¿Okay? Una vez que llegamos a este punto, es que debemos ahora sí de empezar a plantear componentes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos para identificar en qué partes puedo yo dividir mi problema de investigación de mercados? Así como lo veíamos en el caso de Liverpool. Es exactamente lo mismo. Lo primero que hay que hacer es identificar mi PIM, que ahí está ya bien clarito, identificar el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. Y eso, partirlo en pedacitos. Vamos a plantearlo quizá primero por temas. Cuando hablamos de una palabra como impacto en este escenario, cuando hablamos de una palabra como impacto, lo marco, en este escenario, ¿a qué me refiero? ¿Qué querrá decir esto? Cuando hablamos de identificar el impacto, específicamente, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, Karen, Jael, dentro de este problema de investigación de mercados, cuando se habla de impacto,
¿A qué se referirá? Profe, ¿me puede repetir? Es que se me cortó cuando estaba a la mitad de la pregunta. Cuando hablamos de la palabra impacto en este problema de investigación de mercados, ¿qué significa? El efecto que tendría o ¿cómo se diría? Yo había puesto en mi planteamiento el impacto que tendría en mis ventas, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se reflejaría o cómo sucedería si yo cambio los precios de mis ventas? Ok, Creo que se referiría a eso. bien, pero en este caso estamos hablando de una universidad. En este caso hablamos de el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. Entonces, para ponerlo de otra forma, ¿qué información necesitamos para poder identificar ese impacto? Rocío, ¿qué información crees que sea necesaria para poder identificar el impacto del cual hablamos en el problema? Rocío, ¿estás por ahí? Ok, creo que no tenemos a Rocío. Vamos con Jamie, adelante. Las opiniones de los estudiantes. Las opiniones de los estudiantes. Bien. Primer punto entonces, primer aspecto, primera parte en la cual podemos dividir ese impacto en las opiniones de los estudiantes. Vamos a escribirlo. Opiniones de estudiantes. Entonces, de esta manera ya tenemos una primerita parte, una temática hacia dónde dirigirnos. Ahora vamos a plantearlo en forma de pregunta para que quede nuestro componente. ¿De qué manera ese tema de las opiniones de los estudiantes lo podríamos plantear en forma de pregunta? ¿Qué información quiero obtener? Como el preguntar si están de acuerdo con la modalidad a distancia, o sea, si para ellos es útil o les está dejando algo de provecho. Ok, bien. Sin embargo, ojo, aquí no tenemos que hacer preguntas específicas. No son preguntas de encuesta. Tienen que ser preguntas en las cuales plantee qué información necesito. De manera tal, entonces, que lo pondríamos de forma más general. Por ejemplo, vamos a ir escribiendo. ¿Cuál es la opinión? Simplemente podemos ponerlo así, o podríamos poner palabras que son un poquito más formales, como cuál es la percepción de los estudiantes. Profe, ¿vamos a hacer eso o vamos a copiarlo? ¿Qué onda? Sobre la modalidad. Tienes que poner atención porque esto lo vas a usar como trabajo de tu proyecto más adelante. Está bien, profe. Sí, pero ¿esto lo vamos a escribir? Si quieres, si no quieres, no, no te preocupes. Ok. Pero este tipo de preguntas lo vamos a hacer, o sea, de que preguntas vamos a inventar preguntas para las personas, ¿verdad? O sea, como estudiantes, para maestros, Todavía para no, directores, ¿no? todavía no. En este punto todavía no. Estamos antes de llegar a eso. Más adelante vamos a ver esas preguntas. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para este trabajo? En primera instancia, poner atención, Kelvin, para que sepas en qué estamos trabajando y para que no nos cortes la inercia de lo que se está desarrollando. Entonces, Ok. primero pon atención, por favor. Sí. Es lo mismo identificar así los problemas. Correcto. Pero sí. Bien, entonces ya tenemos la primerita parte en la cual podemos dividir nuestro problema de investigación de mercados. En este caso, las opiniones de los estudiantes. O,
como lo planteamos, la percepción de los estudiantes respecto a esta modalidad, la modalidad a distancia que ya hemos platicado. ¿Bien? Muy bien. ¿En qué otra parte, en qué otro componente será útil? ¿Qué otra información necesito yo para poder identificar el impacto? ¿Qué otra información es de relevancia para mí? Vamos a ver. Fuentes. ¿Qué información consideras que necesitamos para poder identificar el impacto que ha tenido la modalidad a distancia? Bueno, fuentes, creo que por ahí no está. Vamos a leer acá comentarios en el chat. Nos dice Valleza, la asistencia. Nos dice Salazar, el desempeño académico. Desempeño en las materias, nos dice Fuentes. Gracias, Fuentes. Acá ya te leí. Jessica nos dice la información de Internet. ¿A qué te refieres con información de Internet? Hay que plantearlo de una manera más específica. Bien, siguiendo lo que nos comentan, vamos a empezar con lo de Valleza. La asistencia. La asistencia a las sesiones será de relevancia para poder medir el impacto que tiene la modalidad a distancia. Podríamos pensar que sí. Podría ser un elemento importante. Entonces vamos a plantearlo en primera instancia aquí como tema, la asistencia. Otro elemento que comentaron por ahí fue el desempeño académico o el esfuerzo académico. Desempeño o esfuerzo. Y por ahí nos comentaban también, básicamente estos dos. Bien. Entonces, tenemos pensadas estas tres partes. La primera ya está creada. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre la modalidad a distancia? El segundo, estamos hablando de la asistencia. Podría ser importante, pero ¿cómo lo podríamos plantear en forma de pregunta para que yo pueda identificar la manera en que tengo que captar la información? ¿Qué con la asistencia? En este caso, lo que podemos hacer en primera instancia es ponernos a pensar preguntas que empiecen con las formas naturales. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de asistencia podríamos plantear algo similar a cuál es el nivel de asistencia a las sesiones. O podríamos plantear quizá, en lugar del nivel de asistencia, que eso se mide con números y listo, podríamos plantear temas de motivación. Por ejemplo, ¿qué aspectos motivan a los estudiantes a asistir a clases en esta modalidad? ¿Vale? Entonces, en lugar de preguntarnos simplemente por un datito de qué tanta gente asiste a las clases, mejor pregunto algo con más carnita. ¿Qué aspectos motivan a los estudiantes a asistir a clases en esta modalidad? ¿Ok? El determinar esos aspectos que motivan a los estudiantes me permitirá medir el impacto, sí, porque cuando yo eventualmente esté hablando de esa motivación, también voy a estarle preguntando a los estudiantes si los maestros o las clases que llevan integran esos elementos. Si no los integran, entonces estoy viendo que el impacto no es positivo. Si sí los integran, entonces veré que el impacto es el adecuado. Algo similar podríamos interpretar dentro del desempeño académico o esfuerzo. En este caso, lo que podríamos hacer es plantear, por ejemplo,
cómo se ha mantenido no, cómo se ha modificado quizá el desempeño académico podremos plantear otro que es qué tanto esfuerzo lleva esta modalidad para los estudiantes, etcétera. Entonces, así podemos seguir planteando y planteando distintos componentes que nos ayuden a resolver ese problema de investigación. Es importante definir también que no siempre los componentes que vamos planteando serán los adecuados. Tal vez sí podrán quedar en la investigación, pero más adelante y no tanto como componentes. Vamos a revisar los 4 que tenemos hasta este punto. Primero, ¿cuál es la percepción de los estudiantes sobre la modalidad? ¿Esa percepción me permitirá medir el impacto? Sí. ¿Qué aspectos motivan a los estudiantes a asistir en esta modalidad? ¿Me permitirá medir el impacto? Sí. ¿Cómo se ha modificado el desempeño académico? Este es un impacto literal. ¿Qué tanto esfuerzo conlleva esta modalidad para los estudiantes? Esto también es un impacto de los cuales estoy tratando de estudiar. Entonces, los 4 forman parte de los componentes que integran a ese impacto del cual estoy hablando. Quizá el único elemento que estamos dejando de lado, o que están dejando de lado, tiene que ver con los no estudiantes. Porque, a ver, ¿esta modalidad impacta solamente a los estudiantes o impacta a otras partes? ¿Qué dicen ustedes? A otras partes como los maestros y los que ayudan a en la universidad. Muy bien, gracias, Rocío. También acá dentro del chat nos comenta Maritza, los profesores, Jessica, a otras partes exactamente como los de la cafetería, muy bien, a otras partes como los académicos de tiempo completo, como los administrativos y demás. Impacta a todos los integrantes de la universidad como tal, incluso a los guardias que son subcontratados o al tema de limpieza. Entonces podríamos plantear dentro de nuestros componentes cómo ha impactado la modalidad a distancia a los distintos trabajadores de la universidad. Y ya tenemos un 5º componente que es de bastante relevancia. ¿Vale? Bien, de esta manera entonces estamos planteando partes en las cuales se divide nuestro problema de investigación. Así como lo acabamos de hacer en este momento, es como lo vamos a estar desarrollando más adelante con sus propios proyectos. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? Ahora estoy respondiendo a la pregunta de Kelvin. Lo primero que ustedes hicieron fue la primerita parte. Estamos hablando de determinar problemas de decisión administrativa y problemas de investigación de mercado. Eso ya me lo enviaron ustedes, ya lo tengo. Lo que sigue es que yo lo voy a revisar y les voy a dar retroalimentación para elegir solamente uno de esos que ustedes enviaron. Un problema de decisión administrativa y un problema de investigación de mercados. ¿Ok? Ustedes hicieron 3 y 3, pero al final nos vamos a quedar con solo 1 y 1. ¿Ok? Porque no quiero que trabajen tanto para hacer 3 y 3 y después el proyecto va a ser muy grande. No tenemos tiempo para eso. Ok, profe, sí. Una vez que yo ya les diga cuáles van a ser sus problemas a partir de lo que ustedes me dieron, ustedes van a tener que plantear componentes. ¿Ok? Así como lo acabamos de hacer con este problema de investigación, ustedes van a tener que hacerlo, pero con sus propios problemas de investigación. Van a tener que dividir su problema en varias partes. 2, 3, 4 o 5 componentes, así como lo tenemos en este caso. ¿Ok?
ese va a ser su siguiente paso. Eso es lo que sigue dentro de los proyectos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, repito para los que no les quedó claro, en todo caso, las tareas que me enviaron hoy, las reviso, se las regreso y después de que yo se las regresen, pueden trabajar con los componentes. ¿Ok? Ya un poquito más adelante, durante la semana, de hecho, estaremos dando clases en particular, o ¿cómo decirlo? Vamos a estar trabajando específicamente con equipos. Entonces, por ahí del jueves más o menos les voy a pedir que solamente entren ciertos equipos y el viernes algunos otros, para darles unos 5 o 10 minutos y trabajar específicamente con ustedes por separado. Pero eso ya será el jueves más o menos. Muy bien. A ver, acá en el chat nos dice Maritza, le va a poner en forma de tarea lo de los componentes. Sí, va a ser una tarea, pero todavía no, va a ser para más adelante. A ver, ¿cuántos componentes serían en total? En total les voy a pedir que hagan entre 2 y 5 componentes. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en su momento. No le pueden avanzar ahorita, o bueno, si quieren pueden avanzar en la generación de sus componentes para todos sus problemas de decisión administrativa. Sin embargo, pues estarían trabajando de más porque solamente se van a quedar con uno. Entonces, mejor espérense que yo les diga. ¿Cuándo les voy a decir qué componentes, cuándo les voy a decir con qué problema de decisión administrativa y con qué problema de investigación de mercado se queda cada quien? Se los digo mañana martes o pasado mañana miércoles. Entre estos 2 días yo les voy a estar dando respuesta. Para que el jueves justo estemos trabajando en este sentido. ¿Vale? Bien. Seguimos entonces. Una vez que ya tengamos nuestros componentes, vamos a empezar a desarrollar los aspectos del enfoque de nuestra investigación. El enfoque viene a ser todo este panorama en el cual basamos nuestra investigación. Y dentro de sus partes, la primerita que utilizamos es el marco teórico. El marco teórico que básicamente se refiere a revisar literatura, como libros, artículos científicos, artículos académicos, notas y demás de fuentes confiables que nos brindan información a partir de teorías de los estudiosos de un tema. Pero también podemos revisar información sobre empresas y sus experiencias con casos similares a lo que nosotros estamos investigando. Esta parte de marco teórico es lo primerito que vamos a hacer después de ya tener nuestros componentes. ¿Cómo hacemos un marco teórico? Se supone que ya tendrían que tener una noción más clara de cómo es que se hace después de que llevaron la materia de metodología de la investigación, pero si no lo hicieron o si no tienen claridad todavía, pues vamos a platicarlo un poquito el día de hoy. Primero, antes de iniciar nuestro marco teórico, necesitamos tener una noción clara de cuál es nuestro problema de investigación de mercados. Entonces, tenemos que ponernos a leer sobre el tema, entender un poquito la situación, los contextos, los panoramas que engloban o que impactan a ese tema. ¿Okay? En el caso del ejemplo que estábamos viendo hace un momento, el ejemplo está orientado hacia el impacto de la modalidad a distancia. Entonces, yo tengo que buscar información en ese sentido. Déjenme compartirles pantalla completa para que se entienda un poquito mejor. Bien, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar información sobre ese tema en el cual vamos a estar estudiando. Por ejemplo,
El tema al cual nosotros nos estamos dirigiendo es este, que es el impacto en la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. ¿Ok? Por ende, yo tengo que buscar información sobre este tema. Implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. Lo que yo puedo hacer es simplemente traerme parte de mi problema de investigación y lo primerito que tengo posibilidad de hacer es buscar en Google. Seguramente en alguna otra clase les comentaron que buscar en Google no es lo correcto, que buscar en Google te puede brindar fuentes de información erróneas. Y es verdad, la mayoría de los aspectos que van a resultar dentro de su investigación en Google no van a ser fuentes acertadas. Pero sí nos da una primera instancia, un primer vistazo de qué aspectos deberíamos de buscar. Obviamente, si nos damos cuenta de que estamos buscando una fuente correcta. Por ejemplo, si yo me voy a la primerita que dice impacto de la implementación de cursos en línea, me doy cuenta que es de la página ResearchGate. Es una página donde encontramos artículos científicos. Lo abro y precisamente es un artículo científico de México creado por este grupo de personas. En este caso del 2013 y habla de un caso en Chetumal. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es ponernos a leer este documento para encontrar la información completa o descargar el documento completo. En este caso, por ejemplo, ya lo descargué y tengo aquí el artículo científico que avala esa información. Entonces, lo que tendríamos que hacer es revisar el artículo completo, que en este caso es una tesis, que habla sobre el impacto de la implementación de cursos en línea en la comunidad estudiantil de cierto centro de estudios en Chetumal, Quintana Roo. ¿Ok? Es del 2013 y pues ahí ya tenemos una idea clara de hacia dónde va. Tenemos que aventarnos a leer el documento para saber de qué trata, qué información integra, qué información no y demás. Todo esto para entender el panorama, para entender el contexto. No significa que nosotros vamos a hacer algo parecido. No, pero sí nos ayuda para poder encontrar información necesaria para nuestra investigación. Entonces, una vez que ya leímos lo suficiente, tenemos la posibilidad de plantear un índice. Lo primerito que tenemos que hacer en nuestro marco teórico, entonces, es leer. Una vez que ya leímos y entendemos el tema del cual vamos a investigar, o si a lo mejor ustedes ya lo entendían porque el tema que eligieron es algo que conocen bastante bien, lo que vamos a hacer a continuación es un índice. ¿Ok? Este índice o esta estructura debe de contener aquellos elementos en los cuales yo puedo dividir la información encontrada. Y vamos a plantearlo con una temática quizá un poquito más burda y después lo hacemos con una temática un poquito más realista. Entonces, vamos a empezar con esto. Solamente permítanme un par de minutos y ahorita regresamos. Ahora sí continuamos, una disculpa por este pequeño espacio. Bien, les decía, vamos a hacer primero un índice de una investigación ficticia, una investigación burda, una investigación, ¿cómo le podemos llamar?
Vamos a decir que es ficticia simplemente. Y vamos a hacerlo sobre un tema un poquito absurdo, quizá. Un tema que conozcamos muchos o que sea fácil de entender para todos. ¿Qué tema podemos hablar todos, que todos lo entendamos? Cualquier tema. Por ejemplo, superhéroes. Supongo que muchos de ustedes conocen de superhéroes, no porque lean cómics o vean caricaturas, pero sí seguramente han visto las películas en el cine o en televisión. Entonces, más o menos se entienden del tema, ¿no? Vamos a pensar que nuestro programa de investigación de mercados estaba orientado precisamente hacia encontrar algún superhéroe. Podemos partir de ahí. Vamos a poner la palabra superhéroes. ¿Okay? Nuestra temática de investigación va orientada hacia superhéroes. Vamos a poner esto por acá. ¿Qué necesito saber de los superhéroes? ¿Qué información deberíamos plantear sobre este tema para entenderlo mejor? Las diferentes épocas las diferentes épocas en que estuvieron, o sea, la época de oro, plata, bronce, la moderna y la cinematográfica. Okay, vamos a poner un tema entonces que sea épocas de los superhéroes. Okay. Este podría ser uno de los temas que yo voy a estar utilizando dentro de mi índice. Ojo, voy a empezar a ponerlos por separado primero y ya después los voy a ir acomodando. ¿Ok? Entonces, el primer tema del cual podemos hablar quizás sean las épocas de los superhéroes. Pero incluso podríamos abordar esto desde un sentido anterior. Quizá podríamos plantear, o bueno, coméntame Kelvin, que creo que tú conoces un poquito más del tema. Cuando hablamos de épocas, ¿te refieres a cómics o a películas o a todo? Okay, creo que Kelvin se fue. Bueno, podemos empezar a plantear quizá un concepto. ¿Qué es un superhéroe? Entonces podríamos hablar primero de una conceptualización. Y en este apartado de conceptualización es donde vamos a abordar qué es un superhéroe, de dónde nace, qué lo identifica, etc. Después podríamos plantear quizá una temática relacionada con, podría ser esto, las épocas de los superhéroes. Podríamos implementar otro apartado u otro tema que involucre a principales superhéroes en la historia. Y podríamos plantear quizá otro que nos hable sobre, no sé, digamos, impacto de los superhéroes en la cultura popular. ¿Okay? De esta manera, entonces, ya vamos planteando temas en los cuales vamos a basar nuestra investigación. Por ejemplo, en este caso, esto que tenemos como superhéroes sería el punto número 1. Después, conceptualización sería el 1.2. Perdón, 1.1. Épocas de los superhéroes sería el 1.2. Principales superhéroes de la historia, podríamos plantearlo como 1.3. Y el impacto de los superhéroes en la cultura pop sería el 1.4. ¿Okay? Dentro de estos podríamos hablar de aspectos más puntuales. Por ejemplo, dentro de conceptualización, ¿de qué quiero hablar ahí? Vamos a hablar sobre definición de superhéroe. Vamos a hablar tal vez en ese punto también sobre las características básicas de los superhéroes. Y vamos a poner otro que sea de, no sé, tipos de superhéroes.
¿Ok? Después, dentro de las épocas de los superhéroes, ya nos decía Kelvin hace un rato que existen distintas como la edad de, no sé, de plata. Vamos a hablar de la edad de No, oro. profe, tiene que ser ordenado. Le digo, ¿sí? Es que primero va, es que va por medio de línea del tiempo. Ah, no, profe. Sí, dímelo. ¿Profe? Ah, sí, bueno, primero va la edad de oro, luego la edad de plata. O sea, es al revés. ¿No? Ay, Dios mío. Después, Digo, es que para que quede más mejor, digo, para que quede así bien, así. Luego la edad de plata, luego la edad de bronce. después de la de bronce, Sí. sí. La edad moderna, Y después, edad cinematográfica. ok. Es que me lo tomo muy en serio. Cosas de ficción me lo tomo muy en serio. Mi personalidad es de activista, ahí del MBTI. Ok, sí, está muy bien. Sí. Entonces lo podemos plantear así. Primero, el tema principal son superhéroes. Después voy a hablar específicamente de una conceptualización de los superhéroes, una definición, sus características y los tipos. Después puedo hablar de las épocas de los superhéroes que integrarían cada una de las que comentaba Kelvin ahorita. Todo esto. Después podríamos hablar quizá de los principales superhéroes en la historia, tal vez ahí lo podríamos dejar así, o incluso podríamos dividirlo en principales superhéroes de DC Comics y después de Marvel Comics y después de otros. Ahí lo tenemos. Y finalmente el impacto de los superhéroes en la cultura pop. ¿Okay? Y acá podríamos hablarnos de algunos otros temas. Pero si se fijan, de esta temática estamos encontrando una estructura o un índice que nos permitirá hablar en específico del tema. Porque lo importante no es simplemente conocer el tema y ya, no, debemos tratar de comunicarlo de una forma estructurada. Por ejemplo, y Kelvin no me dejará mentir, ¿qué pasa si de repente la persona empieza a hablar de la edad de bronce y luego se salta a la edad de oro y luego empieza a hablar del cinematográfico? Estás mezclando todo, estás juntando todo, estás confundiendo a la persona con la cual estarías hablando. ¿Sí o no? Sí, pues sí, la verdad es que sí, porque la edad de oro contexta sobre la Segunda Guerra Mundial, la edad de plata sobre el poder de la bomba atómica, la edad de bronce sobre la guerra de Vietnam, la edad moderna sobre la Guerra Fría y la edad cinematográfica sobre las caídas de las Torres Gemelas. Exactamente, entonces no tienen una relación entre ellas, son cosas distintas y por eso los tenemos que poner en esta estructura. Bien. Esto mismo que acabamos de hacer con este tema de superhéroes es lo mismo con cualquier otro tema que vayamos a estar utilizando en nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, tenemos temas y los vamos dividiendo por subtemas hasta crear nuestra estructura completa de lo que vamos a estar trabajando en nuestro proyecto. ¿Me explico? Algo así es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear este mismo ejemplo, pero ahora con el tema que estábamos viendo de la UPB. En el caso de la UPB, el tema principal era el impacto de la modalidad a distancia. Entonces, ese impacto de la modalidad a distancia, ¿dónde es? En escuelas en particular. Y específicamente, o bueno, en
en la educación. ¿Ok? Y ese podría ser entonces nuestro principal aspecto en el cual, o con el cual vamos a trabajar. Después de que ustedes hayan leído del tema, después de que se informen de qué trata todo este tema, podríamos empezar a plantear una estructura también. Por ejemplo, 1.1, que sería una conceptualización. Casi siempre la conceptualización es lo primero que planteamos dentro de nuestros documentos. Después un apartado 1.2 que hable de algo similar a lo de arriba, tipos de modalidad o tipos de estrategias de modalidad a distancia. Distancia. Tipos de estrategias de enseñanza en modalidad a distancia. Después podríamos plantear otro elemento que nos hable sobre los, no sé, principales retos de la modalidad a distancia. ¿Okay? Después podríamos plantear quizá un segundo tema amplio, un tema 2, que hable sobre proceso de enseñanza en universidades en épocas de pandemia. Y aquí podríamos hablar de un tema 2.1 que sea estrategias implementadas en el mundo. Un tema 2.2 que sea estrategias implementadas en México. Y después quizá un 2.3 que hable sobre particularmente enseñanza a distancia en universidades públicas de México. Aquí podríamos incluso poner un 2.4 que sea brecha digital y social en México. ¿Ok? Hicimos exactamente lo mismo que arriba. Sobre un tema empezamos a plantear temas y los estructuramos dentro de estos subtemas. Lo que yo estoy investigando dentro de la UPB es el impacto que tiene la modalidad a distancia en la actualidad. Y para poder hablar de eso, primero tengo que entender qué es la modalidad a distancia. Por eso tengo que plantear una conceptualización, poner distintas definiciones, distintos conceptos para poder comprenderlo mejor. Una vez que ya lo comprende, entonces voy a hablar de los diferentes tipos de modalidad a distancia. Porque está como el que hablamos en este momento, en el que estamos en la actualidad, que es por videollamadas. Pero también hay modalidad a distancia en la cual no estamos al mismo tiempo trabajando. Es asíncrono. Entonces yo subo material y ustedes lo revisan en el momento que quieran. Hay otra modalidad en la cual es mixta, hay otra modalidad que sería a través de televisión, por ejemplo, a través de correspondencia o distintas maneras. Entonces, hablo de los conceptos, hablo de los tipos, hablo de los principales retos. Después me enfoco ya un poquito más en las universidades. Cómo funcionan las universidades en el mundo, cómo funciona en nuestro país, después en nuestro país, pero específicamente en universidades públicas. Y después puedo hablar, por ejemplo, de la brecha digital y social en México, para poder observar que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Hay ciertas personas que estaban ya preparadas para este tipo de modalidades, mientras que para otras ha sido muy difícil. ¿Ok? Entonces, esta estructura es lo mismo. Un tema lo divido en subtemas para poder explicarlo mejor. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes con sus proyectos. ¿Ok? Primero empezamos con esto, que es la estructura, es el índice, y ya después vamos a empezar a desarrollar nuestro marco teórico. Es decir, vamos a empezar a escribir la información de cada uno de esos temas. Por ejemplo, si yo quisiera una definición de superhéroe, lo primerito que puedo hacer es simplemente copiar
este concepto o estas palabras y buscarlos en Google. Que como ya les había comentado previamente, no es como que la mejor manera, pero si encuentras ciertas páginas confiables, pues está bastante bien. ¿Qué es un superhéroe? Me puedo ir, por ejemplo, a la definición de el diccionario de Oxford. Este obviamente sí es una fuente confiable. Y aquí podría buscar la palabra superhéroe. Vamos a buscar. Qué bueno, ya lo tenemos de este lado. Superhéroe, aquí lo tenemos. Ser de ficción que posee cualidades físicas o mentales consideradas sobrehumanas o extraordinarias, las cuales se pueden emplear para hacer el bien. ¿Okay? Entonces, con base en esta definición de Oxford Languages, yo puedo plantear la definición también en mi documento. Por ejemplo, tendríamos que plantear algo como lo que sigue. De acuerdo con Oxford Languages, en este caso del 2021, un superhéroe es un personaje de ficción que cuenta con características sobrehumanas. ¿Sí? No estoy diciendo que está bien o que está mal la definición, es lo que dicen ellos. Después tengo que comparar eso que dice Oxford Languages con lo que plantean otras fuentes. Por ejemplo, me voy a ir a lo que comenta la RAE, la Real Academia Española. La RAE, ¿cómo define a superhéroe? En este caso nos dice que es un personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios. Entonces, vamos a continuar aquí. En este mismo sentido, la RAE, ponemos el año también, que lo encontramos en este caso 2021, si estuviera por aquí la información de en qué año fue planteado el diccionario que incluye esta definición, pues lo pondríamos. Si no, pues el momento en que lo encontramos. La RAE comenta que un superhéroe es aquel personaje que cuenta con poderes extraordinarios. ¿Okay? Se le olvidó la X, profe. Bueno, y tenemos que, pero también podemos copiarla y pegarla. Eso es importante. Vamos a tratar de no copiar y pegar. Pero si es necesario, si lo tienen que hacer, tienen que poner de dónde lo copiaron y pegaron. Formato APA. Hay que utilizar todas las citas en formato APA, exactamente. O solamente con citas, ¿verdad? O sea, con fuentes. Ajá, hay que poner una bibliografía al final también. O sea, se puede hacer con formato APA o también se puede hacer con así, con poner solo en la fuente y ya, ¿verdad? Tiene que ser en formato APA. No solo formato APA, ¿verdad? Ajá, correcto. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, la información la saqué de páginas web. ¿Ok? Pero, normalmente lo que voy a hacer es no sacarlo de páginas web. Debería sacarlo de otros lugares. Por eso Google no es tan confiable, porque no tenemos fuentes que precisamente nos permiten tener este nivel de confiabilidad. Quizá una página sencilla de utilizar, que podría darnos resultados más confiables, es Google Académico. Google Académico. Entramos a esta página, Google Académico, y aquí podemos hacer una búsqueda también. Podemos hablar, por ejemplo, de superhéroes. Aquí tenemos, por ejemplo, los superhéroes y su filosofía. Es un artículo científico. Uy, no me abrió. Bien. Bueno, para aquellos de ustedes que tal vez pensaban que este tema no se prestaba para hacer investigaciones, pues bueno, sí sirve para hacer investigaciones también. Y en este caso hay bastantes. El detalle es que la mayoría están en inglés. Entonces, si no son buenos con otro idioma, pues va a ser un poquito más complicado. Entonces, por ejemplo, tenemos este libro que se llama Writing Superheroes
Contemporary Childhood Popular Culture and Classroom Literacy, que es del 97. Y pues tenemos por aquí al menos una vista previa del libro dentro de Books de Google. Pueden empezar a buscar información por aquí también, en el caso de que se plantee alguna definición que sería necesaria para sus documentos o algo similar, etc. Obviamente por la temática es un poquito más complicado encontrar información en español, pero podríamos tratar de encontrarlo. Por ejemplo, buscar solo páginas en español. Aquí en la parte izquierda está el punto donde podemos filtrarlo. Y aquí tenemos ya entonces algunos otros puntos. Por ejemplo, la física de los superhéroes, que es un libro también. Nos va a dar por aquí un punto importante de definiciones y de algunos otros elementos. ¿Dónde está? Y aquí tenemos, pues bueno, más artículos. Si hablamos de otro tipo de temas, como lo puede ser el impacto de la modalidad a distancia en la educación, también vamos a encontrar obviamente información. Y en este caso incluso deberíamos de filtrarlo por fecha, porque no es lo mismo una modalidad a distancia en el 2021 que una modalidad a distancia en el 2004. En el 2004 ni de chiste tendríamos la posibilidad de hacer videollamadas, hoy sí. Entonces, información que encuentren muy vieja sobre temáticas recientes no se debe de utilizar. En este caso, lo más viejo que podríamos utilizar es 2017, si acaso. Del 17 hacia acá. Y aquí tenemos, por ejemplo, avances, desafíos e impacto de la educación superior virtual en Paraguay. El impacto del proceso de aprendizaje en carreras de criminología en modalidad a distancia. El rol del profesor en la modalidad a distancia, y tenemos una gran cantidad de información al respecto. Pero ojo, esto lo estoy sacando de Google académico, porque aquí ya tenemos información más confiable, información normalmente que trata sobre artículos científicos y que por ende nos da esa palomita de que seguramente será buena información. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir cualquier documento, digamos este que está aquí, que se llama Reflexiones. Vamos a ver. Reflexiones en torno al impacto del COVID sobre la educación universitaria, aspectos a considerar acerca de los estudiantes con discapacidad. En este caso, se enfoca exclusivamente en aquellos que tienen discapacidad en esta época de pandemia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo mismo, leer el artículo, ver qué información nos sirve y la utilizamos dentro de nuestro documento. A lo mejor no nos va a servir y tendremos que buscar otro y otro y otro documento. Yo les voy a pedir que tengan por lo menos 10 referencias dentro de su proyecto, lo cual no es mucho. Y en cuanto a páginas, pues cada proyecto va a ser diferente. Algunos de ustedes van a tener que hacer 20 páginas, otros con 5 será suficiente. Lo que yo les voy a pedir es que tengan alrededor de 5. O digamos, es que no les puedo poner una cantidad exacta, cada proyecto es diferente. Pero, por ejemplo, no pueden tener menos de 3 páginas dentro de su marco teórico. 3 es el mínimo para todos. Y ya de ahí, pues, todo lo que se pueda crear. ¿Ok? Esto lo estarán empezando a desarrollar después de que tengan sus componentes. Y sus componentes los van a tener después de que yo les apruebe o les autorice algún problema de investigación de mercados. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta este punto? ¿Dudas, preguntas o comentarios sobre lo que hemos estado estudiando? Fuera de las páginas que comentamos Google, que repito, no es lo ideal, y después Google Académico, que es algo mejor, existen otras bases de datos importantes. Está Redalyc, está SCielo, está ResearchGate, pero como nuestra materia no se especializa necesariamente en buscar mucha información,
Con Google Académico es suficiente. Ok, muy bien. Entonces, por lo pronto, pueden empezar a generar sus estructuras o sus índices y ya conforme pase la semana es que se van a ir orientando un poquito más. ¿Vale? Muy bien, por lo pronto sería todo por el día de hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, parece que no. No tenemos tarea para mañana, no se preocupen, pero sí les voy a pedir que vayan poniendo presente en el chat para considerar su asistencia. Sería todo por hoy, muchas gracias, que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Profe, Mande. yo le envié mi planteamiento, pero de 2 empresas. No sé si envió el mensaje. Sí, sí, sí lo chequé. Todavía no los reviso. Cuando lo revise ya les mandaré retroalimentación. Ah, bueno, profe, gracias. Hasta luego. No se les olvide poner presente en el chat. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Disculpe, profe. No hay tarea para mañana, dijo. Ok, adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.